El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Jerusalén, de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen el alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Pregunta el anciano a San Juan en esa visión del Apocalipsis. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres? Bueno, se refiere a los santos, a todos los santos. Esta fiesta que celebramos hoy, la universalidad de la santidad. Porque estos hombres que vienen se refiere a todos aquellos que han pasado. Primero vienen un grupito que dice que eran 144.000. Y se refieren a los santos del Antiguo Testamento, a todos aquellos que esperaron la promesa y esa promesa se cumplió. Y se cumplió en el cielo, como por ejemplo Moisés. Dios le prometió la tierra prometida y no la vio, sino que la vio a lo lejos. Desde el monte Nebo vio la tierra prometida y murió. No llegó a entrar en la tierra. Bueno, o Abraham, que Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo, y lo único que vio fue a su hijo Isaac. Y podríamos pensar en muchísimos casos, ¿no? Personas que Dios les prometió algo que no se cumplió aquí en la tierra. Todos los santos del Antiguo Testamento. Esos 144.000 significa el 12 por 12 por 1000, es decir, la totalidad de todos los elegidos. Bueno, y después había otro grupo, dice el libro del Apocalipsis, incontable, que eran personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y que entonces ellos son los que estaban con las túnicas blancas. La túnica blanca significa la victoria de nuestro Dios. Cristo resucitó, eso es la túnica blanca. Y significa también, fíjense, que esta túnica blanca era purificada con la sangre del Cordero. Es decir, si uno mete una prenda blanca con una prenda roja, la prenda blanca queda rosa, ¿no? Queda desteñida. Bueno, acá nos dice que la sangre del Cordero purifica. ¿Por qué? Porque no es una imagen, digamos, de este mundo, sino que nos purifica interiormente, purifica nuestro corazón. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestro corazón sea purificado.
para poder ver a Dios. Entonces, estos son los que vienen, ¿de dónde? De la gran tribulación. Se refiere, por supuesto, a los cristianos perseguidos por Nerón, que eran matados y aniquilados de una forma increíble en esa época. Pero se refiere a todos nosotros, que pasamos por tribulaciones grandes o pequeñas, momentos difíciles o más difíciles, personas que han sufrido mucho, muchísimo en esta vida. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, y algunos de ellos han sufrido por amor a Dios. No solamente lo sufrieron, les tocó esto, sino que lo sufrieron por amor a Dios, ¿no? Como esa chiquita de 6 años, Nenolina, Antonetta Meo se llama, y de Italia, en la década del 40, en la época del Papa Pío XII, que tenía una enfermedad terrible en los huesos, ¿no? Y ella todos los días le escribía una carta a Jesús ofreciéndole su sufrimiento, incluso cuando le cortaron las piernas, que no fue algo de a poco, le fueron cortando porque la enfermedad iba progresando, una cosa terrible. Y ella decía, Jesús, esta pierna te la ofrezco por el Papa, por la Iglesia, por esto, por lo otro. Con un amor tan grande. Bueno, estos son los que han atravesado la gran tribulación, los que vienen de la gran tribulación. ¿Cuáles son nuestras tribulaciones? Bueno, tenemos muchas. Nadie puede decir, mira, yo no tengo ninguna. O, la verdad que al lado de lo que pasaron estos, sí, al lado de lo que pasaron estos, probablemente sean pocas las nuestras. Pero no tenemos que desanimarnos. A veces nos desanima el ejemplo de los santos, en vez de animarnos, nos desanima. Porque decimos, es tan difícil, lo que ellos hicieron yo no lo puedo hacer. Y hoy comenzamos la novena de San Andrés Avelino, nuestro patrono. Celebramos el día 10. Y ayer escuchábamos una charla de un religioso teatino que contaba que cuando San Andrés Avelino ya era grande, muere a los 86 años y nació hace 500 años, es decir, en esa época no era tan larga la vida de las personas, y San Andrés tenía muchos defectos, y había uno especialmente que era muy quejoso, especialmente de anciano, se puso más quejoso todavía. Entonces venían los novicios, que son los religiosos recién entrados, y hacía mucho ruido, y bueno, como es propio de los jóvenes, y San Andrés decía, y se quejaba con el superior, porque estos novicios no saben lo que es la vida religiosa, se portan mal, y empezaba a quejarse con el superior. Entonces el superior, que ya lo conocía, lo dejaba esperando 1 hora, 1 hora y media en su despacho. Y después cuando volvía, San Andrés le decía, qué bueno que son estos novicios, la verdad es que qué entusiastas, ¿no? Bueno, se le pasaba todo eso que era propio de su carácter, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte, se quejaba y se quejaba con razón, o sea, daba buenas razones, pero le faltaba otra cosa, ¿no? Bueno, y eso también es parte también de nuestra vida, y benditos son los defectos de los santos, que nos hace pensar que nosotros también estamos llamados a la santidad. La fiesta de hoy nos habla de la universalidad de la santificación. La santidad no es un privilegio de algunos, es una obligación de todos los bautizados. Es una obligación de todos los bautizados. Todos estamos llamados a ser santos, del modo en que Dios pensó para nosotros. Y a cada uno pensó algo, ¿no? Un modo especial de ser. Por eso hoy quería que tomemos estas bienaventuranzas, que son estos 8 caminos, 8 pasos, escalones, para llegar a la santidad. El primero es la humildad, por supuesto, ¿no? Bienaventurados, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.
No hay ningún santo que no sea humilde. La humildad es el primero de los pasos. Pero quería ir al cuarto, ¿no? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué es la justicia? La justicia no es el dar a cada uno lo suyo, como es la, digamos, definición tradicional de justinianos. No se refiere a la justicia de ese modo. Para los judíos y en la Biblia, justo es aquel que busca la voluntad de Dios y la cumple, ¿no? San José, que era un hombre justo y no quería abandonar a la Virgen públicamente, decidió abandonarla en secreto. Bueno, ¿por qué era justo? Porque pensaba cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Por eso era justo, ¿no? Entonces buscaba ver qué es lo que el Señor quiere para mí. Y eso es muy necesario en la vida de la santidad, porque hay un camino contrario a la santidad, exactamente contrario, inversamente a la santidad, a la condenación, que es el camino de una logia secreta que hay en la iglesia, que está en todas partes, de la cual yo debo decir que también soy parte, que son de los que buscamos nuestra propia voluntad. Todos buscamos nuestra propia voluntad, todos decimos, bueno, porque yo creo que esto hay que hacerlo así. Bueno, así, derecho al infierno. Es decir, el que quiere hacer todas las cosas por sí mismo y como yo quiero, eso nos lleva a la perdición. Yo quiero que esto sea así. A mí me parece. Entonces, a ver, pensemos lo que Dios quiere. Esperemos un poquito. Recemos y busquemos lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, no lo que vos querés. Porque además nadie se santifica haciendo su propia voluntad, eso seguro. Haciendo la propia voluntad no se puede santificar nadie. Ni Jesús, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, estamos sonados. Si pertenecemos a esta logia secreta de hacer la propia voluntad. Sin embargo, fíjense que esta búsqueda constante de la voluntad de Dios tiene que ser hambre y sed para nosotros. Es decir, hambre y sed es lo que uno se despierta a la mañana y dice, yo tengo ganas, deseo, necesito trabajar. ¿Qué voy a hacer en este día? Fíjense, cuando uno no tiene nada que hacer, qué difícil que es, ¿no? Si uno está de vacaciones, aunque sea, tiene que proponerse un horario, ¿no? Algo tengo que hacer. De algo tengo hambre y sed, siempre. Entonces necesito hacer. ¿Qué voy a hacer? Tengo que tener un propósito en mi vida. ¿Cuál será? Bueno, Señor, ¿qué querés que haga por ti? ¿Qué querés que en esta cuarentena haga? ¿De qué manera la voy a hacer un año ganado y no un año perdido? ¿De qué manera yo puedo ayudar a la iglesia en esta crisis tan profunda? No lo que yo quiero, lo que el Señor quiere, ¿no? De las grandes crisis y en los peores momentos de la iglesia, Dios hizo surgir santos, ¿no? Infinidad, ¿no? Son 2000 años de historia, no la puedo decir, no puedo citar un ejemplo, sino citar 100. Pero es evidente que el Señor quiere algo que nosotros hagamos en este momento de su historia, de su iglesia. ¿Y qué será? Bueno, no lo puedo saber. Es Él el que lo sabe. Y es Él el que le tengo que preguntar. ¿Quiere Él que yo me santifique como sacerdote, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante? ¿Quiere que me santifique? ¿Cómo? Miren el ejemplo de Santa Teresita, por ejemplo, ¿no? Ella decía, yo soy monja carmelita, pero yo quiero ser mártir, quiero ser sacerdote, quiero ser misionera, quiero ser doctora para estudiar la palabra de Dios, quiero. Entonces el Señor en la oración la va llevando
Y ese santo deseo que Dios puso en su corazón lo va transformando en la búsqueda de su voluntad. En el corazón de la iglesia yo voy a hacer el amor, termina diciendo ella, leyendo la carta a los Corintios. Y entonces el Señor le reveló y le mostró su vocación. ¿Para qué? ¿Para qué estoy llamada? Bueno, entonces ella cumple esa voluntad de Dios. Sabía que era carmelita como todas sus hermanas, sus 23 hermanas, pero tenía una misión especial. Bueno, eso es hambre y sed de justicia. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Porque serán saciados. Vamos a ser saciados aquellos que tengamos hambre y sed de justicia. ¿A qué saciedad se refiere? Es una saciedad que no es de aquí. Nosotros todos tenemos deseos que desean ser saciados, ¿no? Muchas veces. Deseos que desean ser saciados. Y estos deseos santos no se cumplen en la tierra. No se cumplen en la tierra. ¿Cuántas cosas hay no cumplidas? Por ejemplo, padres que no pudieron tener hijos. Padres que no pudieron tener nietos. Personas que se le ha muerto un hijo. Todas esas cosas no se sacian aquí en la tierra. Y entonces, ¿dónde se van a saciar? ¿No? Como Moisés ve en la tierra prometida a lo lejos. Y el Señor los anima y nos anima a cada uno de nosotros a no querer saciarnos con las cosas de la tierra. Hay maravillosas cosas, los hijos son don de Dios, sí, los nietos, sí, todo, sí. Pero hay cosas más grandes todavía, por las cuales Dios quiere saciarnos. Bueno, nosotros los sacerdotes no tenemos ni hijos ni nietos, nunca vamos a conocer lo que es eso. Y Dios nos sacia con otras cosas, y no aquí en la tierra, ¿eh? No pensemos que todo viene aquí en la tierra. Por eso la bienaventuranza se refiere a una saciedad. Hoy, acá, pero que se llega a ver plenamente en el cielo. Personas que han vivido toda su vida y sin embargo no se ha cumplido nada. San Francisco de Asís, el hermano Francisco, ¿saben que murió y todos sus hermanos están peleados entre sí? ¿Qué clase de hermanos son esos? Qué tristeza para San Francisco ver eso. La fundadora de las Hermanitas de los Pobres, de acá, del Hogar Marín, murió como una hermanita olvidada, borrada de la lista, no aparecía como fundadora, la borraron, ¿no? Sin embargo, Dios no la borró de su libro, ¿no? Después hizo justicia, por supuesto, pero en el cielo fue recibida como gran fundadora y con todos los honores. Pero aquí en la tierra se olvidaron de ella. Bueno, y estas son las cosas que a nosotros nos tocan, las tribulaciones que nos tocan. Vivir de la esperanza. No vivimos de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Vivimos de lo que escuchamos. Y vivimos de lo que escuchamos. Dios nos dice algo y nos agarramos a su palabra más allá de esta vida, más allá de la muerte, en la resurrección. Hoy celebramos primeras comuniones, ¿no? Eduardo, de Gabriel y de Luis, que se han venido preparando durante este año. Dos de ellos han recibido el bautismo este año. Y el Señor les regaló primero escuchar su palabra, esa que dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Santo Tomás de Aquino dice que ese es el único sentido de nuestros 5 sentidos que no se equivoca, porque Jesús dice: esto es mi cuerpo, y allí está. Y se cumple.
Fíjense, la Eucaristía entonces es la prenda del cielo, es el adelanto del cielo, es el anuncio de que es verdad la palabra de Dios que se va a cumplir y es el testimonio más cercano que tenemos, es la prueba más cercana que tenemos del cielo. Felices, nos dice hoy Jesús, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Esa felicidad es esta bienaventuranza, es la visión de Dios. Nosotros nos preparamos para aquello que vamos a ver por un camino en que no vemos. Nos preparamos para aquello que vamos a gozar eternamente, por un camino en el que no gozamos. Sin embargo, Dios nos dice, bienaventurados. Somos ya felices. Y el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Cuando Él le dijo, nosotros, Señor, que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos tocará? Yo les aseguro que les tocará el 100 por 1 en esta vida, ¿no? Y el gozo eterno en el cielo. Ya en esta vida Jesús nos regala el 100 por 1. 100 por 1. Es decir, de una cosa que nosotros leemos al Señor, 100 Él nos va a bendecir. Y la vida eterna. Bueno, hoy pensemos entonces en estos hermanos nuestros que gozan victoriosos. Esos hermanos nuestros que muchos estuvieron sentados en estos bancos. Que muchos fueron quizás familiares nuestros. Que muchos rezaron en esta vida por nosotros. Y que ahora gozan del cielo. ¿Cuánto más se van a acordar, ¿no? Ahora de nosotros, que queremos también ser hombres y mujeres con hambre y sed de cielo y de santidad? Vamos ahora, les voy a pedir a Gabriel, a Eduardo y a Luis que se pongan de pie. Van a tomar la luz del cirio pascual. La luz de Cristo, lloraré. Queridos hermanos, habiendo recibido el bautismo, hoy el Señor les regala unirse a Él en el misterio de la Eucaristía. Les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renuncian a los engaños del mal para no ser esclavos del pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian al demonio que es el autor del pecado? Para toda la comunidad, les invito a ponerse de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creemos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo,